Y agradezco ya en otro tema, como cada martes, a Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, que nos acompañe, colaborador de este espacio. Bienvenido, Aurelio, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí, Juan, contigo y con todo tu auditorio. Oye, aquí con una pregunta, tú formas parte de la oposición, Ujú. Aurelio, y es una pregunta que hemos discutido y que además tú propones para tener como tema el día de hoy, y que es si la oposición sabe hoy ser oposición en nuestro país, y esto vendría pues implícitamente cuál es el papel de una oposición o cuál tendría que ser. Mira, yo veo desafortunadamente, Juan, a la mayoría de la oposición, particularmente a los dos partidos tradicionales, a mi partido, el PRI, pero Ujú. también al PAN, absolutamente perdidos. Y creo que llevan así desafortunadamente muchos años, Juan. Y creo que hay 4 puntos que son centrales y que a pesar de las derrotas electorales, que han sido terribles, como la última, Ujú. han sido derrotas apabullantes, siguen haciendo lo mismo. No sé si lo haya dicho Einstein realmente, pero dicen Sí fue él. que sí fue él, que dice, bueno, si quieres resultados distintos, no puedes seguir haciendo lo mismo. Así es. Eh, Hay otra manera de decirla, pero creo que esta queda sobreentendida, ¿no? Sí. este, entonces, pues los vemos haciendo exactamente lo mismo. Ujú. Y no se pueden esperar resultados distintos. Y eso es una pena. Oye, ¿a qué crees que se deba esta obstinación por seguir llevando a cabo la misma conducta, la misma operación? Pues no creo que estén buscando resultados distintos. Yo creo que están buscando que rescatan de lo poquito que pueden rescatar. No sé, porque pues tontos no son, Aurelio. Bueno, mira, yo creo que hay miras muy cortas. Ujú. Hay miras muy cortas y en ese mismo proceso y en ese proceso de deterioro están priorizando los intereses más inmediatos, que es el control de lo que queda de esos partidos, Ujú. el control de los recursos públicos que tienen esos partidos eh, y una falta de visión total y entonces dan vueltas en su propio eje permanentemente. Yo creo que durante estos 6 años, y seguimos igual, uno de los principales problemas es que la oposición ha caído sistemáticamente eh, en las trampas que les pone el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero caen redonditos una tras otra, ¿eh? Redonditos. Bueno, hasta la candidata que pusieron la sugirió el presidente López Obrador en una mañanera, y ahí van. Y todavía dijo, ¿y por qué no ponen a Xochitl Gálvez? Porque se les va a inflar, pero luego se les va a desinflar. Y ahí van. Mira, y permanentemente esta construcción que hacen los gobiernos populistas, que es muy eficaz, que es esta narrativa de oposiciones binarias entre el pueblo y la oligarquía, Ujú. que el presidente López Obrador ha hecho de manera extraordinaria en México con los códigos culturales de nuestro país. Que Es es una, fundamental, perdón, Aurelio, es fundamental porque hemos vivido en México bajo una opresión desde hace 500 años, en donde han cambiado los regímenes, han cambiado los gobiernos, han cambiado las constituciones, pero los ricos son muy pocos y los pobres demasiados. Y esto 500 años de historia, ¿eh? claro, y por eso Y los y, abusos. y por eso es una narrativa tan poderosa. Ahora, la narrativa es totalmente maniquea. Y es una narrativa en donde además termina siendo que el líder es la voz del pueblo. Ujú. El pueblo soy yo. Y entonces, a nombre del pueblo, termina normalmente dominando al pueblo. Entonces, en el fondo es totalmente maniquea. Es muy poderosa, efectivamente, porque cuando tienes desigualdades tan grandes, tan profundas, tan históricas como en nuestro país, como en América Latina, pero en muchos otros lugares del mundo. Así Es es. decir, la retórica populista, sea de izquierda o sea de derecha, es muy profunda y es muy potente en Europa, en Estados Unidos, lo vemos con el presidente Trump, lo vemos aquí con el presidente López Obrador, porque toca fibras en sociedades que son desafortunadamente muy desiguales. ¿No dirías, Aurelio Nuño, que no solo es el discurso, sino también a través de distintos programas y acciones de gobierno, pues resultados que se ha reducido la pobreza en nuestro país, que hay programas sociales que dan dignidad a distintos sectores, desde estudiantes hasta personas mayores, que los jóvenes tienen becas y pueden ir a la escuela y no estar trabajando para sus papás porque no alcanza para el sustento? ¿No crees que esto también tiene que ver? Claro, y yo creo que parte del problema de la oposición es no
darse cuenta de la fuerza que tiene esta retórica, reitero, una retórica totalmente maniquea. Hacen mal también en no darse cuenta de la importancia que tienen los programas sociales. Y entonces sistemáticamente caen en el juego del presidente, en donde quedan en el papel de la oligarquía. El último ejemplo lo acabamos de ver con la reforma al Poder Judicial. Lo platicamos la semana pasada aquí en tu espacio. Acabo de publicar un artículo sobre ese tema. Lo recomiendo en el periódico Reforma. ¿Cuál es el título? Gracias. ¿Cuál es el título del El problema no es el artículo? voto popular, ¿Sí, sino no? su farsa. Oye, pero entonces en este artículo tú estás sugiriendo que la elección de ministros, magistrados y jueces sería un caballo de Troya para intentar ocultar otras implicaciones de la reforma. Es pregunta. Sí, por supuesto. Estoy totalmente convencido. Y creo que el anzuelo que lanzó el presidente fue el tema del voto popular, porque sabía que la oposición lo iba a morder. ¿Y qué es lo que hizo la oposición? Salir a decir como locos que qué horror el voto popular, que cómo era posible, que el voto popular no. ¿Y qué es lo que hace el presidente? Sale y dice, ¿ya ven? No los quieren. La oposición no quiere al pueblo, no quieren que eligen a los jueces porque piensan que ustedes son incapaces. Ellos son una oligarquía que quiere seguir controlando el Poder Judicial. Será más bien que el presidente conoce muy bien a la oposición y la oposición desconoce por completo al presidente. Absolutamente, porque en el fondo es totalmente maniqueo. Lo que yo explico es que lo del voto popular, en la realidad, ¿por qué digo que es una farsa? Porque se elegirán de manera previa a los candidatos. El voto del pueblo será elegir sobre candidatos que ya fueron elegidos. Pero es circunstancial, Aurelio. Ya lo discutíamos la semana pasada. No. Esto se deriva de la elección popular que dio mayoría a Morena en el Congreso de la Unión y que lleva a la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, a recibir la banda presidencial el próximo 1 de octubre. Pero te voy a decir por qué es una farsa. Ajá. Y déjame hacerte un ejemplo. Vamos a suponer que no tuviera mayoría Morena y que los partidos políticos tuvieran suficiente fuerza para que tuviera que haber una negociación. Bueno, en ese caso, los candidatos al Poder Judicial serían puestos por los partidos políticos, suponiendo que esta reforma se quedara. Vamos a suponer que se queda esta reforma, pasan los años, la oposición se da cuenta de sus errores y logra avanzar en las urnas y de repente regresamos a una realidad de 30%, 30%, 30%. ¿Qué es lo que le vas a dar a escoger al ciudadano, a nosotros? Pues candidatos que eligió antes la partidocracia. Hoy los escoge completitos Morena. Y van a ser todos candidatos de Morena. Y al pueblo le van a decir, nos van a decir a todos nosotros, al pueblo, a los ciudadanos, escojan dentro de mis candidatos. Pero si esta reforma se queda y se divide en los partidos, la partidocracia va a decir, escojan dentro de mis candidatos. Eso no es voto popular, Juan. A ver, eso no es voto popular. Aurelio Nuño, hablábamos sobre si la oposición sabe ser oposición. Ahora, tú, para ser oposición, me parece que hay que proponer. ¿Qué propondrías? Bueno, mira, es exactamente a lo que voy. Caen en la trampa como en este caso. En lugar de criticar el problema de cómo van a terminar controlando el Poder Judicial, muerden el anzuelo y se van con el tema del voto popular. Y no hacen una propuesta. Una oposición no solamente puede decir que no. Una oposición que aspira al poder tiene que construir una imagen de país, tiene que llegar al corazón y a la mente de las personas con un proyecto propio, con un proyecto alternativo de nación. En este caso muy concreto, creo que una manera de solucionar el asunto es un servicio civil de carrera, en donde el mérito de los jueces y de los magistrados y de los propios ministros de la Corte los lleven a un concurso nacional y que los que queden en los primeros lugares sean electos por voto popular. Combinas un sistema de mérito con voto popular, desligas totalmente al Poder Judicial de la influencia del resto de los otros dos poderes y de los partidos y tendrías un modelo innovador que no negaría el voto popular, pero que a su vez está realmente ajustando una propuesta. Nos cae la pausa, Aurelio. Sí. Regresamos de ella rápido contigo. Volvemos. Con nosotros Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública. Gracias por continuar con nosotros. Te presento como exsecretario de Educación Pública, pero bueno, eres un opositor
a Morena, Así que no es. encuentra lugar en la posición del día de hoy, porque no están llevando a cabo planteamientos ni con ellos su función, que es el de ser un contrapeso real, pero que también abona a la vida política del país. Estamos hablando sobre la iniciativa de reforma al Poder Judicial, en donde señalas que la oposición se ha distraído, no ha atendido el tema donde tendría que estar y tampoco ha propuesto. Aurelio Nuño, pues ¿cuál es tu propuesta? Finalmente me decías que para elegir jueces, magistrados y ministros, pues que haya una especie de carrera de examen a través de méritos y de ahí salga la terna para ser elegida por el pueblo, que en esto último estás de acuerdo. Sí, podría ser una opción, Ujú. un camino que presentaría una alternativa que no se pelea con la trampa del voto popular, pero que no es una farsa como lo que está haciendo el gobierno de decir voten por mis candidatos. Pero este es un ejemplo de Que algo... no estoy de acuerdo con eso, ya lo hemos Sí, discutido. lo hemos discutido. Pero bueno, estás planteando una propuesta que no es descabellada, ¿no? Bueno, es que Que la no sean oposición... elegidas la terna por los poderes de la Unión. Si la oposición sigue cayendo en la trampa de parecer la oligarquía frente al discurso del pueblo, no va a salir de ahí. 2, si la oposición no tiene el talento de hacer propuestas por sí misma, propuestas concretas como en este caso, pero sobre todo una propuesta de país, y no es capaz de transmitir y de imaginar un país mejor que motive, que llegue al corazón, tampoco va a poder salir de ahí. Uh-huh. Si la oposición sigue sin estar cercano a los problemas cotidianos de las mexicanas y de los mexicanos, que no lo están buscando cómo se reeligen, están viendo quiénes hace una cosa y qué hace otra, tampoco va a salir. No, pues ya estuvo que no salieron si les estás poniendo esas condiciones. Y te voy a decir cuál es la peor de todas, porque posiblemente sea el origen. Que tenemos una oposición, particularmente en el PRI, pero lo veo también en el PAN, que lo que están volviendo a esos partidos son autocracias. Uh-huh. Autocracias en donde dentro del partido no hay espacio a la crítica, dentro del partido no hay espacio para ideas distintas, dentro del partido no hay espacio para que liderazgos cobren su propio nivel y puedan estar haciendo una oposición en este sentido, sino las cúpulas que controlan esos partidos quieren solamente súbditos, quieren obediencia, no quieren disidencia, no quieren nuevas ideas, simplemente quieren controlar, quieren las partidas presupuestales de los partidos y siguen en esta torpeza. Y no van a cambiar, Aurelio. No ¿Qué van a sigue? cambiar. Se necesita una nueva organización política. Sí. ¿Has tú planteado con algunos colaboradores tuyos, compañeros, la posibilidad de crear un nuevo partido político? Mira, he platicado con mucha gente, Ajá. gente que está en política, gente que no está activamente en la política, pero que tiene una preocupación pública. Y lo que sí vemos es que no es posible sostener una oposición así. Tiene que haber un replanteamiento absolutamente radical de la oposición para que genuinamente, hoy que vamos a vivir un gobierno que va a tener todo el poder o todas las canicas, necesita una oposición totalmente distinta. ¿Sí? Fresca, inteligente, con imaginación, con un proyecto de país, con mejores reflejos, que sepa cómo ser oposición frente a un populismo, salirse de las trampas del gobierno, porque caen una y otra vez, y que empiecen a proyectar algo distinto. De lo contrario, el servicio que le terminará siendo la oposición a la República será la entrega completa a Morena, que verá en la incapacidad de esa oposición crecer aún más o pues, no tener nadie que le esté cuestionando genuinamente y que los pueda poner en aprietos. Y que puede estar también abonando, como tiene que hacer la oposición cuando así aplique y cuando no esté de acuerdo proponiendo. Y además me parece que hay que añadir, ya se nos acaba el tiempo, Aurelio, tienen que reconocerle al pueblo que es pueblo y que no es la ciudadanía, nada más. Es el pueblo. Estoy de acuerdo. Tienen que hacer territorio, tienen que hacer muchas cosas. Seguimos conversando. Me encantará. La próxima semana. Claro que Aurelio sí, Juan, Nuño, ya me cuentas del